En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos. En esta ocasión vamos a estar escuchando un fragmento de una entrevista que le han hecho al ahora Papa León XIV, el cardenal Roberto Francisco Prevost. Esta entrevista se hizo en el 2019. Recordemos que él también era superior de la Orden de los Agustinos. Y él va a hablar sobre la misión de la Iglesia, ganar las almas para Jesucristo, salvar a las almas. Va a hablar sobre la evangelización y el espíritu misionero que debemos tener todos, no solamente los religiosos, no solamente los clérigos, no solamente los misioneros en el sentido estricto, sino todos los cristianos, porque todos tenemos la misma misión. Les pido que le den like, dale me gusta, manita arriba. Si puedes compartir en tus grupos, te lo voy a agradecer. Y vamos directamente para allá. Soy Robert Prevost Martínez, por gracia de Dios, misionero. Soy agustino, sacerdote desde el año 82 y trabajando acá en el Perú desde el año 85. Pero también tuve el privilegio durante 12 años de ser el prior general de la Orden de San Agustín, viviendo, conociendo y promoviendo el carisma agustino en todo el mundo, de la Orden, en muchos lugares, muchos países. Habrán escuchado, el nombre completo de él se presenta como Roberto Prevost Martínez. Recordemos que del lado del padre es italiano y francés, y del lado de su madre es española. De ahí es que Martínez sea su segundo apellido, ¿no? De modo que no solamente tenemos un papa con un corazón hispano que ama a Perú y a la hispanidad por extensión, sino que tenemos también un papa que también étnicamente comparte nuestro patrimonio hispano por el lado de su madre. Y bueno, interesante, ¿no? Roberto, creo que el nombre completo es Roberto Francisco Prevost Martínez. Muy interesante, ¿no? Y ya escucharon que él estaba como el superior general de la Orden de los Agustinos antes de ser llamado a fungir como obispo, después cardenal y hoy papa, ¿no? Y es un misionero. Es una de las cosas que yo estaba mencionando, que me encanta la espiritualidad agustina que tiene el Papa León, pero también me encanta el espíritu misionero. Tiene una combinación interesante, realmente tiene ciertos elementos en su persona muy peculiares que no los vas a encontrar muy a menudo en un papa, en un obispo, ¿no? Así es que vamos a continuar. Desde hace casi 5 años estoy aquí en Perú de nuevo, obispo de la diócesis de Chiclayo. De la teología en Estados Unidos, pues voy a Roma, terminando 4 años ahí. Aquí estaban los agustinos y están hasta ahora en la prelatura de entonces y ahora diócesis de Chulucanas. Y el primer obispo de la prelatura, Monseñor Juan McNabb, estaba buscando particularmente un canonista que le ayudara en el proceso de cambio, transformación de una prelatura en una diócesis. Interesante que también el ahora Papa León XIV es canonista, es un abogado en ley canónica, que es la ley de la Iglesia, es la ley que gobierna todos los asuntos de la Iglesia Católica, y él es un doctor. No solamente es un canonista, sino es un doctor en derecho canónico. Otro elemento más, ¿no? Muy interesante. Continuemos escuchando. Entonces me invitó a venir y yo pues gustoso, yo muy contento, invitado y como siempre me ha gustado la aventura, dije si es lo que el Señor está pidiendo y hay necesidad, pues voy. Entonces vine. Esto que acaba de decir de su corazón misionero que tiene, ¿no? Y dice, siempre me ha gustado la aventura, así es de que yo dije, bueno, si hay necesidad en este lugar en Perú y Dios me está llamando, yo voy. Como dijo el profeta, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Como saben, esto también está muy cerca de mi corazón, porque aún antes
de entrar a la Iglesia Católica, antes de ser católico practicante y de todo corazón. Fui protestante 20 años, pero no solo fui protestante, fui misionero. Fui misionero local en mi propia ciudad, en las afueras de mi ciudad, en una región montañosa. Dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé mi casa y me fui para ser ayudante de un misionero a las montañas, a las afueras de Tijuana, en México. De modo que me identifico bastante, me identifico bastante. Después también mi esposa y yo estuvimos como misioneros en San Diego, en la ciudad de San Diego, en los Estados Unidos. De modo que cuando lo escucho hablar de ese llamado de Dios, de dejarlo todo para ir a servir, realmente que me causa mucha satisfacción y alegría escuchar esas palabras de un papa, del Papa León XIV, ¿no? Muy bien. Vine la primera vez a Chulucanas y estuve trabajando directamente con Monseñor Juan. Tuve la oportunidad de conocer la prelatura, a todos los agentes de pastoral y también los inicios de un proyecto de trabajo pastoral que hasta ahora se trabaja allá y desde ahí se ha trabajado ya en muchas jurisdicciones eclesiásticas en el Perú y en el mundo. Entonces fue un año, este primer año de muchas bendiciones. De ahí me piden ser promotor vocacional por un tiempo en Chicago. Entonces regreso a Estados Unidos un año y con el cambio de provincial, otra vez el nuevo provincial me dice, ¿quieres volver al Perú? Queremos que hagas trabajo de formador. Entonces vine de nuevo y aquí estuve. Muy interesante, ¿no? Que es de Chicago, después se va de misionero a Chiclayo, después regresa a Chicago y después vuelve una vez más a Chiclayo. O sea, parece que su vida se define entre Chicago y Chiclayo. Parece una rima, ¿no? Chicago en los Estados Unidos, Chiclayo en Perú, Chicago, Chiclayo. Y parece ser que así estuvo, ¿no? Muy interesante. Tuve esa vez 11 años, un poco más, trabajando específicamente en la formación de sacerdotes y de agustinos, director de estudios en el Seminario Mayor de Trujillo. Y pues cuando uno viene al Perú es un poco de todo, entonces maestro de formación, profesor en el seminario, párroco de 2 parroquias y en mi tiempo libre, digo siempre, vicario judicial en la arquidiócesis, trabajando como agustino y también como sacerdote en un campo muy hermoso, pero también con gran necesidad, pero siempre contento de servir. Yo creo y he siempre intentado promover y en la orden, no solo en las constituciones, pero también en el espíritu, esa dimensión misionera está siempre presente. Personalmente creo que la fórmula, la expresión que encontramos en el documento de Aparecida, que habla de discípulos y misioneros, y que hoy ya se quitó la I, simplemente somos todos los bautizados discípulos misioneros, pues esa dimensión en una manera especial se vive en la orden. Quienes estén cerca de casa, quienes van ad extrem, como se dice, ¿no? Ad gentes. La orden tiene una gran y larga tradición de misiones. Entonces hay misión en ese sentido, digamos, más tradicional o clásica de las misiones, pero al mismo tiempo hay un espíritu, creo, de entrega, de servicio, de buscar salir. Esa expresión me gusta mucho que usa el Papa Francisco, ser iglesia en salida, y buscando aquellas situaciones, circunstancias, la pobreza existencial en muchos lugares está dispuesto a servir y a llevar el mensaje de Cristo donde sea. Encuentro en algunos lugares cambios grandes en ese espíritu misionero. A veces no hay el mismo espíritu de querer salir del propio país como hubo quizás hace años. Y a veces es un reto seguir promoviendo esa disponibilidad, esa libertad, esa generosa respuesta a servir, pero
pero veo que en la orden todavía, en la familia agustiniana, hay muchos que tienen ese deseo de servir al Señor, servir la iglesia, donde sea. Y bueno, yo personalmente, por mi experiencia, digo, es una gracia, es un don. No que sea yo quien da, yo he recibido muchísimo a través de estos años de misión. Aquí en la diócesis tenemos una, digamos, organización que trabaja con las obras misionales pontificias, un centro diocesano, un misionero, que trabaja con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con familias, promoviendo un espíritu misionero y ayudando a todos a comprender que la misión no es digamos, de unos pocos, de aquellos que llamamos misioneros, que van a otros lugares, sino que la vocación a ser misionero la recibimos todos desde el bautismo. Esa parte es muy importante, ¿no? Lo dijo anteriormente, no solamente tener las misiones clásicas o tradicionales, ¿no? Que típicamente son las órdenes religiosas o sacerdotes que van a la misión, ¿no? Pero también que todos los bautizados, que todos los católicos, que todos los fieles entiendan que por el hecho de ser bautizados, por el hecho de estar unidos a Cristo, necesariamente, irremediablemente, debemos y somos misioneros. Somos misioneros. Estemos cumpliendo o no con ese deber, lo somos por naturaleza, porque somos una iglesia que ha sido enviada. No solamente, y es cierto, principalmente los que tienen las órdenes sagradas, pero no solo ellos, también todos los cristianos, todos los fieles, todos los católicos. Y esto que está diciendo de tener ese espíritu misionero, saberse no solamente cristiano, sino saberse misionero, tener ese deseo y esa pasión que otros puedan encontrarse con Jesucristo, que puedan conocer a Jesucristo, que puedan ser llenos de su espíritu y ellos mismos puedan ir a otros, ¿no? La verdad que me encanta. Yo creo que este Papa, el Papa León XIV, le va a hacer mucho bien a la revitalización del espíritu misionero, no solo de las órdenes religiosas, sino también de todos los bautizados. Creo que el Papa se va a esforzar con la gracia de Dios para implantar en los fieles la conciencia de que desde el bautismo, seamos o no seamos religiosos, todos somos misioneros y todos debemos llevar el Santo Evangelio a donde quiera que Dios nos permita ir. Lo creo verdaderamente y bueno, pues esto me emociona. Yo creo que esto explica, algunos me han preguntado, ¿no? Sobre mi optimismo y cómo he mostrado mucha esperanza con el inicio de este nuevo pontificado. Y yo creo que la respuesta es esa. La respuesta es el hecho de que tengamos un Papa misionero y aparte con la espiritualidad de mi santo patrón, de San Agustín. Como que esta combinación, la verdad, me agarró. Esa combinación de la espiritualidad agustiniana y el espíritu misionero que tiene el Papa, como que esa combinación me ha tocado una fibra. Se los digo sinceramente y me encanta. Vamos a continuar, les pido que le des like, me gusta y seguimos. Y entonces, dentro de toda una, digamos, renovación de la vida pastoral en la diócesis, en la iglesia, estamos tratando de promover de verdad un espíritu misionero donde todos los bautizados sienten la urgencia de compartir la palabra, de vivir la alegría del Evangelio, de compartir con los vecinos, de manifestar la fe por medio también de iniciativas que construyen comunidad y que manifiestan también la caridad, la ayuda fraterna, la solidaridad en lugares donde de verdad es muy necesario. Es un punto, hablando así como agustinos, que encuentro de verdad una espiritualidad que Juan Pablo II promovía mucho, la espiritualidad de la comunión, que es
propio nuestro, ¿no? Ese de los agustinos es algo que nosotros también podemos contribuir a la iglesia. Y si durante 12 años tuve el privilegio de promover ese espíritu como prior general, ahora lo vivo también muy agustinianamente, digamos, promoviendo ese espíritu de comunión en una diócesis con los fieles laicos, en muchos lugares, tratando de promover esa dimensión de la iglesia que muchas veces ha sido quizás un poco olvidada. Hay un detalle interesante, queridos hermanos, que el ahora Papa León XIV es un hijo de San Agustín, no es un agustino. El fundador de esta orden, el fundador San Agustín, él no quería ser obispo. Él quería dedicarse completamente a la vida en comunidad con todos los agustinos, con todos los religiosos de su orden. Pero él escuchó el llamado y él aceptó ser obispo, ¿no? San Agustín. Entonces es bien interesante que también Dios llamó a este hijo de San Agustín a que fuese obispo. Y bueno, no solamente obispo, ¿no? Digamos que su padre espiritual, San Agustín, llegó a ser un obispo y uno de los más grandes obispos, pero ahora Dios le está dando la oportunidad a él, como hijo de San Agustín, de servir a Dios y servir a la iglesia precisamente como el Papa, precisamente como el sucesor de San Pedro. San Agustín cumplió con su deber y todos debemos esperar y debemos desear y debemos rezar para que este hijo de San Agustín, el Papa León XIV, también, ayudado de la gracia divina, cumpla con ese deber. Y así como su fundador y su padre espiritual, San Agustín, le hizo mucho bien a la iglesia hasta el día de hoy, quiera Dios que el Papa León XIV también le haga mucho bien a la iglesia del día de hoy y a la iglesia del día de mañana. Vamos a continuar, les pido que le den like, me gusta y seguimos. Perú, por un lado, tiene muchas bendiciones a nivel de la larga historia y tradición de la fe. Sí, las voces que escuchamos en la grabación, que la gente que estamos escuchando está aquí precisamente por querer participar en la misión de la iglesia, la vida de la iglesia. Hay mucha religiosidad popular. La gente, cuando le invitas, cuando hay alguna actividad, alguna devoción, pues sale. O sea, la iglesia está muy viva. Cuando vino el Papa Francisco hace 1 año y medio, bueno, él quedó muy contento, pero se veía. Los lugares que yo he conocido de la vida católica, Filipinas, México y Perú. Ver incluso en Lima, la última noche, 1,5 millones de personas participando en esa misa del Papa. Una cosa increíble, muy hermosa. Entonces, por ese lado tenemos una ventaja grande, pero hay un reto grande en lo que es una evangelización en un mundo, digamos, del postmodernismo, donde todos los temas que en Europa ya o en Estados Unidos se viven desde hace muchos años, pero de un cierto secularización o de un relativismo, de cambios de valores, todo eso está llegando aquí también. Y entonces es muy importante que nosotros estemos preparados a acompañar al pueblo de Dios a seguir viviendo su fe, pero en un mundo que ha cambiado muchísimo y que está cambiando, también con los nuevos métodos, con el uso de la tecnología en las redes sociales. Los jóvenes hoy están ahí también, o sea, en el Perú no es ninguna excepción a lo que está cambiando en todo el mundo. Entonces la iglesia también tiene que estar en esas nuevas fronteras, anunciando siempre la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. El misionero no viene solo para dar, de hecho recibimos mucho de la gente y vivir esta experiencia en comunidad y construir comunidad, compartiendo todos de lo que cada uno tiene, hay una enorme riqueza que la gente a mí me ha enseñado en mis años aquí. Wow, pues ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen al Papa León XIV hablando de la necesidad de este espíritu misionero, de la misión que tiene la iglesia. Fuimos enviados para anunciar el evangelio de Jesucristo, no solamente las órdenes religiosas como en su tiempo los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los benedictinos,
los agustinos, sino todos los bautizados. Yo creo que aquí, recordando esa expresión del Papa Francisco, el de todos, yo adaptaría esa frase del todos a la evangelización. Todos a el campo misionero. ¿Y cuál es el campo misionero? No solo es el África, el Asia, no solamente es ir al otro lado del Atlántico o del Pacífico. El campo misionero lo tienes el día de hoy en derredor tuyo. Es tu casa, es tu barrio, tu villa, tu vecindad, tu comunidad. Es la región donde vives. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar en esta misma sintonía que el Papa León XIV, tener un espíritu misionero, un corazón misionero, darnos cuenta que urge que otros vean en nosotros y escuchen también de nosotros el Evangelio. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, recemos por el Papa. Repito una vez más, creo que este Papa va a implantar en todos nosotros ese espíritu misionero. Creo que este Papa, por su amor que tiene por la tradición de la Iglesia, creo que va a hacer muchas cosas, va a tomar decisiones. Incluso algunos han preguntado si será a la semejanza del Papa Benedicto XVI, que también le hizo mucho bien a todo lo tradicional en la Iglesia. Algunos han preguntado si será así, o yo creo que incluso como el Papa Benedicto puso un cierto cimiento, yo creo que ahora el Papa León XIV va a poder ir, diríamos, al siguiente nivel. Va a poder edificar sobre los cimientos que ha puesto el Papa Benedicto XVI. Y bueno, por extensión, cuántos obispos, cuántos sacerdotes no han hecho lo mismo, ¿no? Así es que recemos por el Papa, recemos por los obispos que sean receptivos a este espíritu misionero y a este amor y apreciación por la tradición que vemos que tiene el Papa León XIV, y por el Papa mismo, ¿no? Que él se va a enfrentar a muchos retos. Recemos por él. Y queridos hermanos, pues esto es lo que quería compartirles. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Recen por mí, que yo haré lo mismo por ustedes. Y me despido como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.